En el vídeo anterior ya os di mi sincera opinión de todo lo que está pasando con el escándalo de Javier Milei. En esta vamos a analizar su más reciente entrevista, al menos los primeros minutos donde se centra en este tema. Y bueno, antes también vamos a mostrar este vídeo que se ha hecho muy viral, donde se interrumpe la entrevista que le están haciendo a Javier Milei cuando está hablando precisamente del escándalo de Libra. Mira. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Sobre este corte en concreto ha habido mucha polémica. Yo creo que mi deber era mostrarlo tal y cual lo he encontrado en este vídeo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no llego a entender, por lo menos no llego a escuchar lo que le dice el asesor de Javier Milei de por qué paran esta entrevista. La interpretación que yo hago, ojo, que puedo estar totalmente equivocado, la interpretación que yo hago es que paran la entrevista en este momento por un tema judicial de lo que pueda decir Javier Milei sobre este proyecto. Imaginad, por ejemplo, que Javier Milei se refiere a Libra en algún momento como una criptoestafa y luego se demuestra en tribunales que en realidad no es una criptoestafa. Javier Milei se encontraría así con un problema judicial enorme. Por lo que dice el presentador, por lo que se escucha en algunas palabras, parece que va más en este sentido y no tanto en un sentido de censura, porque de hecho el propio Javier Milei vuelve a decir cuando van a retomar la entrevista que vuelva a preguntarle sobre Libra. Así que yo diría, siendo totalmente sincero, que la censura no tiene nada que ver con esto. Ahora, lo que sí me parece muy criticable de este minuto que hemos visto aquí es que Javier Milei diga que él tuitea esto desde su cuenta personal y no como presidente del gobierno. A ver, creo que es bastante obvio para cualquiera que cuando ahora mismo Javier Milei dice algo o tuitea algo desde su cuenta personal de Twitter, lo hace como el presidente del gobierno de Argentina. Por lo tanto, aquí me parece una falta de responsabilidad individual, una patada hacia adelante y no querer hacerte cargo de un error que has cometido. Eso me parece mucho más criticable que hablar de censura o algo así, lo cual no parece ser el caso. Pero vamos a analizar la primera parte de esta entrevista. Bueno, qué raro esto de presentar una nota con uno mismo. Bueno, señores, Javier Milei habla en exclusivo con TN. Rompe el silencio después del CryptoGate. Ya, dale. Presidente. ¿Qué tal, Johnny? Gracias por recibirme. No, por favor, un placer. Y vale mucho recibirme en un momento de convulsión, momento complicado, poner la cara. Primero, una explicación. A ver, dos cosas. Una, nosotros habíamos tomado este compromiso antes y los compromisos se cumplen, así es que eso por un lado. Y segundo, yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada de que, digamos, ocultar ni nada que esconder y por lo tanto no tengo ningún problema de venir y dar la cara. Le contamos. Nota positiva, por lo menos para mí, es que Javier Milei haya aceptado esta entrevista unas horas después de que estallase el escándalo. Obviamente, cualquiera que sepa cómo funciona la política mínimamente sabe que lo mejor ante este tipo de situaciones es callarte, esconderte y dejar que pase el tiempo hasta que un nuevo escándalo capte la atención de la gente. No salir a dar explicaciones y a dar más bombo a todo este tema. Pero es lo que debería hacer todo presidente. Y más, ojo, teniendo en cuenta que en este caso, en este escándalo, la inmensa mayoría de afectados
no son argentinos de a pie. Que ojo, esto no es excusa, entendámoslo bien, para minimizar o para restar importancia al error, al profundo error de Javier Milei, pero sí es importante a nivel de estrategia política. Si además los afectados de esto no son tus votantes, con mayor razón, lo mejor que puedes hacer es esconderte y dejar que pase el tiempo. Así que en este sentido, bien para Javier Milei de aceptar la entrevista. Vamos a la gente que la nota estaba pactada de hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo, pero es bueno que también la gente lo sepa. Bueno, pero por eso me parece que, digamos, los compromisos hay que cumplirlos. Sí. Y eso de, digamos, cuando hay algún ruido, digamos, no dar la cara, digamos, eso, digamos, te diría que el principio de revelación diría que está sucio. O sea, yo te digo algo, ¿sabés qué va a ocurrir de todo esto? Digamos, tarde o temprano la espuma va a caer, Sí. digamos, va a quedar toda la verdad y la evidencia, y ¿sabes qué te vas a dar cuenta? Lo rastrero y lo miserable que es la política tradicional. Porque ¿sabes qué? Están nerviosos, saben que, ¿me entendés? O sea, hoy las encuestas les dan recontrabajo, o sea, dan una diferencia en favor nuestro enorme. Además, saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, digamos, para el segundo trimestre, es decir, los datos que se van a conocer cuando estemos en el medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo a por lo menos el 7%. Entiendo. Y te vas a encontrar con la inflación en el 1%. Ya en enero la pobreza bajó por debajo del 35%. Digo, según la estimación de González Rosada, está en 33%. O sea, venimos de 57%. Bajamos más, ¿sí?, de 20 y pico de puntos. Listo. O sea, ¿sabés qué? Digamos, saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más. Y son el statu quo, digamos, o sea, hay cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer, digamos, o sea, ¿por qué? Porque saben que van camino a la extinción. Bueno, ¿cuál es la explicación de lo que pasó con Libera? A ver, ¿nos puede... Hasta aquí todo lo que ha dicho Javier Milei, vamos, es que no se le puede rebatir en nada. Todo lo que ha dicho es cierto. Ahora, esto no puede ser excusa para no pedir perdón ante un error tuyo. Que la oposición lo esté utilizando de forma rastrera para atacarte, porque no puede criticar tu gestión del país. Como presidente, que sería lo que deberían atacar, se tienen que agarrar a una polémica extrapolítica. Eso no quiere decir que no hayas cometido ningún error. Sí, claro, cómo no, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, digo, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que... Con esto de informalidad, a lo que se refiere aquí Javier Milei, es que, imaginad, una empresa, sea la que sea, que el 50%, por ejemplo, por poner un dato, de su actividad la hace en negro y el 50% en blanco, es decir, el 50% la declara. El problema de hacer esto es que cuando tú vayas a un banco o a una entidad a pedir un crédito, ellos no saben tu flujo real de dinero, el 100% de tu negocio. Ellos, con lo único que pueden trabajar es con lo que tú declaras. Si solo estás declarando un 50% del dinero que estás facturando, solo te pueden tratar como una empresa de ese tamaño. Y por lo tanto vas a tener muchos más problemas para que te den créditos o para que te presten dinero. A eso se está refiriendo Javier Milei. Blanquean parte de su actividad, digamos, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina... Aquí, por poner un poco de contexto, porque son cuestiones más técnicas o más económicas, lo que está diciendo, a lo que se está refiriendo aquí Javier Milei es que, por ejemplo, los business angels, los inversores de capital riesgo en Estados Unidos, lo que hacen es como una especie de apuesta. Es decir, ellos cogen 100 empresas, por ejemplo, tecnológicas, pequeñas, que tienen muchísimo riesgo, pero también muchísimo potencial de beneficio, e invierten en todas ellas, las potencian las 100. ¿Qué es lo que pasa? Que al final 90
90, sí, un porcentaje elevadísimo, acaban fracasando porque son proyectos de muy alto riesgo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que con ese 10% que sí que tiene éxito, les da para cubrir las pérdidas de ese 90% que han fracasado y para tener beneficios enormes. Eso no sucede en Argentina y por lo tanto el sector tecnológico y emprendedor de este país, de Argentina, pues lo tiene más complicado para florecer y por lo tanto eso también repercute en el desarrollo de Argentina. Argentina no está. Por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. Acá sí. en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en Davis, si no tengo mal entendido, es el creador de esta criptomoneda, de Libra. en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? No, ahora voy a explicar porque, digo, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, digamos, publico el tuit. Aquí mi crítica a Javier Milei es que está haciendo un poco lo que suele hacer la izquierda, de júzgame por mis intenciones y no me juzgues por mis hechos, por mis resultados. Aquí Javier Milei, obviamente, yo digo obviamente porque así lo creo, de forma sincera, pero quizás alguien que esté en contra de Javier Milei o de esta ideología, pues no le parecerá tan obvio. Pero desde mi punto de vista, Javier Milei tenía una buena intención con el sector económico, con el sector emprendedor de su país. Quiere hacer crecer de forma desesperada a su país, sea como sea, a toda velocidad. Y vio en este proyecto, en esta propuesta, una forma de intentar conseguir que le llegue financiación a esos pequeños y medianos emprendedores argentinos que no pueden financiarse a través de un banco. Pero claro, que esa fuese tu intención no te exime de culpa de haber promocionado algo que no deberías haber hecho. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Digo, le diste difusión a algo que terminó chocando. Está bien. Pará, vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. Okay. ¿Cómo es mentira? Yo digo, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Okay. Era vos. No, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuitado. A ver, aquí también tenías otra opción para no seguir dando mayor difusión a este proyecto y a esta polémica, y es haber escrito un tuit en el que diga no me han hackeado la cuenta. O sea, o hacer un vídeo, grabarte y decir no me han hackeado la cuenta y subirlo a Twitter. Tendría el mismo efecto y no seguirías fijando y dando promoción a este proyecto. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir,
¿Por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. Lo que pasa, entiendo, pero hay... Pero es que la duda ante este tipo de proyectos te tiene que dar antes. Aquí es donde está mi crítica a Javier Milei. Que vea su actitud como lo más normal del mundo, darle promoción con la visibilidad de ser el presidente del gobierno de Argentina y además ahora una de las personas más influyentes en todo el planeta Tierra, darle promoción a un proyecto del que no estás 100% seguro. Tú le das promoción y porque te salen 5, 10, 15 personas a decirte que el proyecto no tiene buena pinta, ahí ya lo quitas. ¿No habías hecho un trabajo previo? ¿Tus asesores no te habían preparado, no te habían informado sobre este proyecto? Y más teniendo en cuenta que, a ver, yo no sé nada del mundo cripto. No sé prácticamente nada más allá de lo que puede saber un usuario medio sobre este sector. Pero aún así, sí sé que la cantidad de estafas y la cantidad de proyectos que fracasan dentro de las criptomonedas, dentro de cualquier cosa que lleve cripto o blockchain, pues no sé, estará en torno al 90, por no decir bastante más, por ciento. Que los proyectos sólidos son la minoría y no la norma. Más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Por lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, cuando vos tenés en cuenta, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que te diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontrainteriorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son... No, aquí no puedo estar para nada de acuerdo con Javier Milei y precisamente a esto me refiero con dar una patada hacia adelante, de no asumir la responsabilidad e intentar, minimizar el problema. Solo fueron 5.000, solo 5.000 personas afectadas perdiendo sus ahorros. Hombre, a mí me parece una cifra bastante importante. No había argentinos. Bueno, si has perjudicado a gente que te seguía, que confiaba en ti, de España, de Estados Unidos o de Brasil, yo qué sé, también es algo negativo, imagino. Y sobre lo que dice, tiene razón a medias. Es decir, tú no puedes invertir en el mundo cripto, no podías comprar Libra, no podías acceder a la promoción que estaba haciendo Javier Milei si no tenías unos conocimientos mínimos de este sector, si no estabas mínimamente familiarizado con el tema cripto. Pero eso es muy diferente a saber lo que estaban comprando. Es decir, tú puedes haberte informado más o menos de este sector, haber comprado algunos Bitcoin, por ejemplo, algún día, porque piensas que van a crecer de cara al futuro, saber cómo crear una wallet, meter la dirección, etcétera, etcétera. Y cuando ves el tuit de Javier Milei, dices, si Argentina está creciendo, si esto es para promocionar, para invertir en emprendedores argentinos y además tiene el respaldo de Javier Milei, del gobierno de Argentina, pues es un proyecto bastante sólido. No estás invirtiendo, ojo, en una meme coin. Estás invirtiendo en un proyecto con unos fundamentales teóricamente sólidos gracias al respaldo de Javier Milei. Operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, si vos me permitís, te voy a contar un ejemplo de cómo... Hay una explicación brillante del profe de Pablo sobre una burbuja, por ejemplo. Sí. Porque antes de que haga la explicación, no puedes decir, quizás los 5.000 o los 44.000 o los que sean, sabían todos el riesgo, todos jugaban a la volatilidad, etcétera, etcétera. Pero no puedes decir que sea así. De hecho, viendo la gran concentración que tenía Libra y cómo unas pocas personas controlaban el precio de ella, pues yo creo que la mayoría de los que invirtieran aquí
no serían especuladores súper especializados. Porque esa gente no invierte como pardillos en este tipo de cosas. La explicación que está dando aquí Javier Milei sí me parecería más creíble, me parecería más real o más sensata si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una meme coin. Es decir, de una criptomoneda que todo el mundo sabe, que nadie la vende como otra cosa, todo el mundo sabe que no tiene ningún valor real, que es simplemente una apuesta especulativa, como el Doge, esta moneda de la que habla muchas veces Elon Musk. Elon Musk ha recomendado esta moneda a forma de broma, o la ha tuiteado algunas veces, y nadie, absolutamente nadie, le ha dicho que esté promocionando una estafa. Nadie más allá de grupitos de la extrema izquierda, obviamente. Pero no le pueden acusar de estar promocionando una estafa, porque es un meme coin. O sea, no tiene ningún valor detrás, no tiene ningún fundamental detrás que respalde el valor de esa moneda. Pero no es el caso de Libra. Libra tenía unos fundamentales. Era un vehículo de inversión para invertir en empresas emergentes de Argentina. Por lo tanto, no es el mismo caso. Interesante. Porque están, digamos, comprando y vendiendo pescado. Sí. Entonces compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía, bajaba, digo, el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos, o sea, está el pescado ahí y alguien dice, che, escúchame, esto tiene olor a podrido. O sea, y sí, ¿y cuál es el problema? No, bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente. Ah, no importa, digo, porque esto es para comprar y vender. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. Digo que eso... A ver, pero aquí la crítica a Javier Milei sería fácil en todo caso. Si está comparando Libra y lo que ha promocionado él con un casino, ¿me está diciendo que estaba promocionando un casino? ¿O estaba promocionando un proyecto para invertir en emprendedores argentinos? Eso quede claro. Y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, O sea, sacarle promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que pero, tiene. a ver, yo soy un... De verdad, yo no he visto nunca en mi vida a Javier Milei dar una entrevista tan mala como esta. Y cuando hablo de nunca en mi vida, a mí, obviamente, por el nombre de este canal, os lo podéis imaginar, una mirada libertaria, creado en 2019, ya sabía y seguía a Javier Milei muchísimo antes de que entrase, de la primera vez que empezó a pensar en entrar en la política argentina. Nunca en mi vida lo he visto dar una entrevista de este estilo. Para mí, lo que está pasando aquí es el claro ejemplo de lo que sucede cuando una persona, por muy brillante que sea, comete un error y en lugar de querer aceptar ese error y seguir hacia adelante, quiere intentar salir de todas las formas posibles sin aceptar ese error. Aquí llega ya, por ejemplo, yo no lo promocioné, lo difundí, a cuestiones técnicas de cambiar una palabra por otra. Esto es lo que normalmente hacen los políticos de izquierdas para no aceptar un error. En fin, lo dejo por aquí para no alargarlo más y porque no aguanto más con la muela, pero ese ha sido, en el vídeo anterior, mi análisis más, o mi opinión más concreta de lo que está pasando, y aquí analizando un poco la entrevista que está dando. Si queréis verla, luego creo que ya se mete con temas más de política, que ya no tienen que ver tanto con esta polémica. Pero bueno, creo que está interesante si tenéis tiempo para verla. Y si no habéis visto el vídeo anterior, id a verlo, porque allí dejo más, yendo al grano, mi opinión de todo lo que ha pasado. Pero en resumen, que ni hay que quitarle hierro al asunto, ni hay que magnificar este asunto. Hay que tomarlo en su justa medida. Y sí, hay gente a la que apoyamos políticamente que comete errores. Y hay gente, también en algunas ocasiones, a las que criticamos, que están en las antípodas ideológicas y que a veces actúan de forma sensata. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.